Ahora vamos a hablar de la encuesta sobre podcasts peruanos que hice, no recuerdo si entre octubre o noviembre, pero hace precisamente un par de meses. Todo empezó porque me había dado cuenta que hay bastante información de la producción de podcasts en Perú. Hay bastantes cifras e investigaciones, pero sobre el consumo, o sea, del lado de cuántas personas consumen podcasts en Perú, cuáles son los podcasts que más se consumen, en qué plataformas, cuáles son las divisiones demográficas del consumo, etcétera, etcétera, no había mucha información. Y dije, pucha, mano, ¿cómo voy a hacer ahora? De algún lugar tengo que sacar. Entonces descubrí, gracias a mi amigo Alan del podcast Vago Sin Sueño al que solía pertenecer, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero bueno, gracias a mi amigo Alan logré contactarme con José Antonio Vidal Pérez, mejor conocido como Colas. Colas es un podcaster peruano que el año pasado realizó también una encuesta sobre los podcasts, sobre la producción y sobre el consumo de podcasts en Perú. Este, yo me contacté con Colas y le pregunté si podía realizar la encuesta. Me dijo que normal, no había problema y realicé solamente la parte del consumo. Básicamente tomé la estructura de Colas y modifiqué unas cuantas cosas y la puse ahí libre a que la gente la responda, pero no tuvo mucho recibimiento lamentablemente. Todavía no tengo mucho engagement en mis redes sociales, por lo tanto los proyectos que intento sacar no tienen la acogida que quisiera todavía. Pero igual lo respondieron como 40 personas, me parece. Así que de que había una muestra de todas maneras. Y yo creo que es importante realizar esta encuesta porque le tengo fe a los podcasts peruanos. De hecho, este bloque va a estar dedicado precisamente a ellos. Le tengo bastante fe a la industria de podcasts peruanos. Creo que es una alternativa bastante útil y viable para los medios tradicionales. Algo que yo considero en verdad a llamar medios analógicos. Ya explicaremos por qué también en otro podcast. Pero creo que esta encuesta serviría bastante para el desarrollo de dicha industria y para saber o sea, cómo está avanzando la industria, qué es lo que falta, qué es lo que necesita también, y etcétera, etcétera. Así que en mi Instagram está el enlace para responder la encuesta. Si desean, van y la responden. Y creo que eso es todo lo que voy a decir por ahora en este bloque, porque por lo general lo que voy a incluir van a ser noticias sobre el podcasting o cosas sobre el podcasting en general. Y como no ha acontecido mucho esta semana, me fío de bastantes fuentes. Una de ellas es la fuente Notipod, que es un podcast de noticias sobre podcast. Los podcasts sobre podcast me parecen lo máximo. Pero bueno, esa fuente y también algunos blogs también. Voy a tratar de darles toda la información sobre podcasts posibles, por lo menos una noticia a profundidad durante 5 minutos. Y eso, más que nada, así que ya nos vemos en el siguiente bloque.